Iglesia, muy buenos días. Qué gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios en este día. Bien, yo quiero hacer un recordatorio de lo que habíamos estado compartiendo semanas anteriores. Todos conocemos que estamos compartiendo lo que es las cartas a los Corintios, la primera y la segunda carta. Recordando que Pablo fue el que fundó la iglesia en Corintio. Él estuvo aproximadamente 18 meses con ellos, pero luego tuvo que salir porque realmente él era un misionero y no podía quedarse en un solo lugar. Pero él siempre estuvo pendiente de la iglesia en Corintio. Estuvo en comunicación. Pero ¿qué sucede? De pronto le llegan noticias de que habían problemas en la iglesia, problemas de inmoralidad, problemas de divisiones, abusos en la cena, etcétera, etcétera. Es por eso que él escribe la primera carta, ¿sí? Donde él trata de arreglar ciertos asuntos y poner un cierto orden en la iglesia de Corintio. Y es así como lo hace. Y tenemos, gracias a Dios, la primera carta que ya la hemos compartido en semanas anteriores. Luego, nuevamente le llegan noticias a Pablo de que habían más problemas en Corintio. ¿Por qué? Porque habían llegado falsos maestros y falsos profetas que de alguna manera lo estaban desacreditando a él. Y ellos sabían que si desacreditaban a Pablo, iban a desacreditar lo que él había enseñado, que es el Evangelio. Y le decían de todo, que él no era bueno para hablar, que solamente era bueno para escribir y muchas cosas más. Entonces, mirando todo aquello, Pablo decide hacer un viaje personalmente a Corintio. Pero ¿qué resulta? Que en este viaje le va mal, porque se encuentra con una persona y se ponen de tú a tú y discuten. Y él, para evitar más problemas, se regresa nuevamente a Éfeso. En vista de todo aquello, él decide escribir una carta fuerte, que él la llama la carta dolorosa, pero que lamentablemente no la tenemos en nuestras manos, pero que sí la envió él, donde él trata de poner orden de todo lo que estaba pasando. Y la envía con Tito. Entonces él, muy preocupado y de pronto un poco arrepentido por lo que había escrito en aquella carta, porque era una carta fuerte dirigida a los corintios. Y regresa Tito con buenas noticias. Y le dice: Pablo, traigo buenas noticias, porque los corintios la tomaron de buena manera, la aceptaron y se arrepintieron. Entonces, en vista de esto, Pablo decide escribir la segunda carta, pero ya con una nueva actitud reconciliadora. Y es una nueva carta donde él abre su corazón y es muy sincero. Y es aquella carta que hemos estado compartiendo últimamente, donde en el capítulo 1 de Segunda de Corintios nos habla del consuelo de Dios, porque realmente los corintios estaban pasando por muchas dificultades, así como Pablo. Entonces él empieza hablando del consuelo de Dios. Y en el capítulo 2 sigue hablando del consuelo de Dios, trayendo perdón para todos aquellos que habían pecado. Y en el capítulo 3 Carlos compartía de ese nuevo pacto que tenemos hoy nosotros. Porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Y en el capítulo 4, Juan Diego compartía el domingo pasado, en los versículos del 1 al 6, él nos hablaba de este glorioso evangelio que nos ha dado por la misericordia de Dios a nosotros. Dicho esto, hermanos, yo quiero entrar a lo que es la enseñanza de este día,
donde vamos a hablar del capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 18. Y comenzamos así, pero antes de esto yo quiero orar, ¿sí? Cierren sus ojos. Quiero poner en manos de Dios toda esta palabra. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder hablar a tu pueblo, de predicar tu palabra, que es lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien me guíe, quien me ilumine y traiga revelación a mi vida para poder compartir con mis hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Yo pongo, Señor, delante de ti nuestras vidas y tu palabra, y me quedo en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con el verso 7, ¿sí? De 2 de Corintios 4, 7. Y empieza así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo comienza con un pero y hace un contraste con lo que se viene compartiendo en las semanas anteriores. Porque al final del versículo 6 del capítulo 4, Pablo habla de que fue Dios quien resplandeció en nuestros corazones con su luz para que nosotros pudiéramos conocer y tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de la bendición que es poder conocerlo y tenerlo a Jesús en nuestra vida. Es una bendición poder anunciarlo a otros, hacer que esa luz que está en Cristo y que está en nosotros también pueda llegar a los demás. Pero Pablo está hablando de un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Querida iglesia, el tesoro es el evangelio glorioso que lo estamos compartiendo. De ese tesoro está hablando. Y lo llevamos en nuestros pequeños y viejos vasos de barro. Porque la predicación de esta mañana se llama vasos de barro. Así le hemos puesto ese nombre. Dios nos ha concedido a nosotros ser parte de esa obra salvadora. A nosotros, a la iglesia. Yo me pregunto y digo, ¿por qué no se la dio a los ángeles? Ellos son poderosos. Ellos son más sabios. Pero Dios nos dio a nosotros, a la iglesia, que anunciemos el mensaje del evangelio. ¿Para qué? Para que se reconcilien con Cristo. El tesoro que Dios nos ha dado es para predicar a la gente y para llevarlos al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean salvos. Ese es el propósito de la predicación. Tenemos este tesoro y está en vasos de barro. ¿Y quiénes son estos vasos de barro? Somos nosotros. Esos somos, vasos de barro. Voy a describir lo que realmente eran estos vasos en el tiempo de los apóstoles. Sí. En aquel tiempo se hacían estos instrumentos o estas vasijas de barro. Cogían el barro, la tierra, y lo mezclaban con agua. De pronto, yo no sé si le ponían algún otro componente, otro elemento, y formaban, y lo cocían. Luego los ponían a la venta en el mercado. Y estos vasos, estas vasijas estaban a la disposición de todos. Y eran vasijas muy frágiles, prescindibles, reemplazables y baratas. Eso eran los vasos de barro.
Si se quebraba una, no importaba, se la compraba otra. Y se la utilizaba para muchas cosas importantes, como por ejemplo guardar joyas, poner agua, artículos valiosos, dinero, documentos, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es lo que somos nosotros. Somos instrumentos o vasijas de barro, frágiles, prescindibles, comunes y corrientes, ordinarios y reemplazables. Si alguien no quiere ser, pues Dios tomará otro y lo usará. No hay problema. Esto es lo que nos demuestra el apóstol Pablo, su humildad. Y es lo que está diciendo él: yo soy un vaso de barro delante de Dios. Querida iglesia, lo bueno no somos nosotros. Es lo bueno que Dios ha puesto en nosotros para que la excelencia del poder y la gloria de Dios sea manifestada en nosotros. Eso es lo bueno. Es Él quien se glorifica, no es el instrumento. Es por eso que a Dios le gusta escoger lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Él toma a lo más débil para fortalecerlo. ¿Y en qué momento se muestra nuestra debilidad? Vamos al verso 8, ¿sí? Del 8 al 10. Vamos a la palabra. Y dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso es lo bueno cuando leemos esta palabra, y aquí pone que estamos atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos. Pero me gusta cuando dice: estamos en todo esto, pero no estamos angustiados, no estamos desesperados. ¿Por qué lo dice? Porque Él está con nosotros. En todos esos momentos críticos, difíciles, Él está con nosotros. Y empieza diciendo atribulado. Atribulado quiere decir oprimido, estrujado, presionado, sufrido. Eso quiere decir atribulado. Yo creo que todos hemos pasado por aquello y probablemente estemos pasando hoy. Nadie se libra de esto. Y cuando uno está atribulado, puede pensar bien, no hay cómo. Puede tomar una buena decisión, no se puede. Porque uno realmente está muy preocupado. Todos podemos estar atribulados. Todos podemos estar angustiados, pero no desesperados. Porque es la confianza que tenemos en Dios. Yo recuerdo, para contar algo breve, antes de la pandemia, yo tuve un tiempo bien difícil, bien complicado. Por poco me cogen las 10 plagas de Egipto. Me vino un paquete, un combo de preocupaciones, de angustias, de todo. Estuve enfermo, tuve que ir a parar en Solca. Estaba mal económicamente, problemas con mi familia, problemas con la justicia. Y por último, llega esta pandemia, completado.
Yo digo, bueno, cuando estamos pasando por una tribulación, bueno, la podemos soportar, no es tan complicado, digámoslo así, dependiendo de la gravedad del caso. Pero ya cuando se te viene 2, 3, 4, 5, y lo peor, hermanos, estaba fuera del ministerio para completar. ¿Qué podía pensar yo en ese momento de tribulación? No podía pensar bien. Pero bueno, yo me acordaba de lo que el Señor nos dice. No temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Yo no sabía qué hacer. Estaba enfermo, todos contaminados con este virus. Por eso cuando yo preparaba el mensaje me acordaba de todo esto, porque la palabra nos habla a nosotros de nuestras vidas y nos hace recordar lo que pasamos y lo que estamos pasando. Yo decía, es verdad y se cumple. Pero gracias a Dios, yo no sé cómo lo hace Dios, yo solo sé que lo hace. En medio de tanta tribulación y angustia, desesperación, sufrimientos, Dios nos daba paz y nos daba confianza. Y gracias a Dios pudimos salir adelante. Y aquí estoy, hermanos, delante de ustedes. Nuevamente he retomado el ministerio que Dios me ha dado de poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Esto es la gloria para Dios, hermanos. Amén. Los apóstoles y sus colaboradores, todos ellos sufrieron. Pablo estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Yo pregunto, ¿cómo se pone usted cuando está atribulado? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Quién es el único que en medio de tanto sufrimiento puede producir paz? Solo Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es el único. No queda otro camino. Pablo era afligido por causa de llevar el evangelio, que es el tesoro que llevamos. Es realmente el poder se manifiesta cuando estamos en apuros, en situaciones difíciles, en reverso, sin salida. Ahí es cuando más ese poder de Dios sale a la luz. Pablo era perseguido por causa de la predicación del evangelio, por causa de hablar la verdad. Él era un misionero que recibió críticas, acusaciones, falsas, menosprecio por su pueblo, golpes. Y probablemente también nosotros vamos a ser perseguidos a un momento. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no se asusten si de pronto en su casa, sus amigos o en la sociedad les dicen de todo. Es parte de la vida. Es el precio que pagamos por predicar la palabra de Dios. Y no se admiren. Es natural. En Juan 15:18 dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Definitivamente vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Jesús. Eso nadie se libra. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tomamos
una decisión de predicar el Evangelio, ¿sabe dónde se pone uno? Se pone enfrente de la batalla contra las huestes de maldad, contra las huestes espirituales que tiene cegada a la humanidad. Satanás no quiere que esto entendamos. Satanás no quiere que conozcamos el Evangelio. Satanás no quiere que nadie sea salvo. Y él hará hasta lo imposible para que nosotros desistiéramos de aquello. Pero yo quiero decirles algo, que sufrir por causa de Jesucristo es una gran bendición, mis queridos hermanos. Jesucristo sufrió por nosotros. Es verdad, todos lo conocemos. Y nosotros podemos ser perseguidos también, pero no desamparados, téngalo por seguro. Porque en Mateo 28:20 dice que Jesús estará con nosotros todo el tiempo. Y si Él está con nosotros todo el tiempo, Él nos va a dar su fuerza, su respaldo, su consolación. ¿Cuántos lo creen? Pablo estuvo derribado por los golpes que recibió en varias ocasiones, pero nunca estuvo destruido. ¿Qué hacía él? Se quitaba el polvo, entraba a la ciudad y seguía predicando. ¿Lo detuvo? De ninguna manera. ¿Quién puede hacer algo así en un vaso de barro? Pregunto, solo el Dios invisible, ese Dios todopoderoso que está en ti y en mí. El poder no está en la vasija, sino en el Dios que está en la vasija. ¿Sí comprenden? Es por eso que Él escoge vasos de barro. Y muchas veces nosotros pensamos que el valor está en nosotros. Y si alguien cree que es importante, ¿saben? Lo valioso es lo que está dentro de nosotros. Eso sí es valioso. Verso 11 y 12. Vamos al verso 11 y 12. Sigamos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo estaba siendo expuesto constantemente a la muerte por la predicación del Evangelio. Todo el tiempo. En el ministerio de Jesús, todo el tiempo Jesús fue perseguido, fue afligido. Porque Él estuvo constantemente confrontando al pecado. Y se llenó de enemigos por todo lado. ¿Cuántas veces intentaron matarlo, intentaron destruirlo? Lo humillaron en público, lo desacreditaron. ¿Y a dónde lo llevó al final? Por hacer la voluntad de Dios. A la cruz. A eso lo llevó al mismo Jesús. Y Pablo siempre estuvo dispuesto a pagar ese precio. Porque él creía que la salvación llegaría a aquellos a los que él predicaba. Por eso, hermanos, no debemos de callarnos. La palabra de Dios dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y no necesitamos un púlpito para predicar, no necesitamos una tarima.
Podemos predicar en nuestras casas, en nuestra familia, no sé, en el trabajo. Pero nadie puede decir, no, yo no tengo la oportunidad de predicar. O a lo mejor alguien puede decir, es que yo no tengo el don. No necesitas el don, querido hermano. Necesitas creer a Jesús. Pablo no era un buen predicador, no era un elocuente, un orador. Y por eso lo criticaban a Pablo constantemente. Estos supuestos superapóstoles decían, no, él no predica bien, nosotros sí. Pero él predicaba. ¿Y cuánta gente se convirtió? ¿Cuántas iglesias él fundó? La mayor parte del evangelio fue escrito por Pablo. Por eso les digo, no necesitamos ser buenos predicadores. Solo necesitas abrir tu boca y atreverte a hablar a los demás. ¿Para qué? Para que los que escuchen sean salvos. Porque es el propósito del evangelio de Dios, salvar al mundo entero del infierno, hermanos. Porque sin Cristo nadie se salva, hermanos. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo estaba seguro, completamente seguro del poder de Dios para actuar por medio del mensaje que predicaba. Es por eso que él no se callaba. Él estaba caído, pero no había nadie que lo frene. Él era un hombre apasionado por el Señor, apasionado por predicar la palabra. Y dice, creí y por eso hablo. Él estaba tan seguro de lo que hablaba, estaba tan seguro de lo que predicaba. No porque le contaron, sino él dice, ¿por qué? Porque tengo fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Y él creía completamente en lo que él estaba hablando. Ninguno de nosotros puede ver el futuro. Nadie lo puede ver. Pero nosotros sí podemos creer en lo que dice acerca del futuro. Tú y yo tenemos que hablar de lo que creemos. Y si no creemos, no podemos hablar. Pero si lo crees, sí puedes hablar. Entonces, hermanos, de lo que tú crees, habla. Y Dios te va a respaldar. Así es. Y Pablo dice, porque he creído puedo hablar. Y da su testimonio, y su testimonio es creíble. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablemos, estemos completamente seguros de lo que estamos hablando, porque realmente es la fe que tenemos y por eso hablamos. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está seguro de una gran victoria. A Pablo, en muchas ocasiones, él estuvo a punto de morir, pero jamás desmayó. Jamás. Y uno puede llegar a tal punto de querer desmayar, hermanos. Eso es natural, porque somos personas humanas. O sea, no se asusten si alguien de pronto estaba a punto de desmayar. Lo malo es dejar todo. Porque cuando estamos en aflicciones, créamelo,
que es bien difícil. Yo no creo que alguien se alegra cuando está sufriendo. Yo no creo. ¿Por qué lo digo? Porque yo he pasado también. Y no es que ya pasé y ya nunca más. No, eso seguirán viniendo porque es el precio que pagamos todos. Eso nadie se libra. Hay una victoria que Dios tiene para que los que creemos. Y es que nos va a levantar del polvo, hermanos. Eso estaba seguro Pablo, que él va a morir algún día. De la forma como muramos, no cambia nada, hermanos. Alguien puede morir enfermo, joven, viejo, no sé. Porque desde el día que nacemos para morir. Pero algo tenemos que tener bien seguro, que un día, así como a Cristo lo resucitaron, a nosotros también nos van a resucitar. De eso es lo que está hablando. Y vamos a estar juntos. Pablo está completamente seguro que hay una victoria final que Dios le ha otorgado a él y a todos. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, esa es la gran victoria que nos espera. Un día vamos a morir, sí, es verdad, pero un día vamos a resucitar para estar ante la presencia de Dios. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Pablo lo que está diciendo, que él ha padecido todos estos sufrimientos por amor a vosotros. ¿Por qué? Porque él sabía y estaba seguro que todo este sufrimiento producía gloria de Dios. ¿Y cómo produce gloria para el Señor? Porque muchos dan gracias a Dios. Y eso glorifica a Dios. Hermanos, la gratitud glorifica a Dios. Cuando tú le dices, Señor, gracias por todo. Gracias por la vida. Gracias por tenerme en este lugar. Lo estamos glorificando a Dios. Pablo no desmaya porque sabe que hay gloria de Dios, que está siendo expuesta por muchos. Él sabe y está seguro que las pruebas trabajan a favor y no en contra, querida iglesia. Créelo y tómalo. Las pruebas no son casualidades. Dice la palabra de Dios que Él no permite más de lo que podamos soportar. Pues si algo nos está pasando, Él sabe que sí podemos soportar y que no vamos a desmayar. Que no nos pase a nosotros como le pasaba a Job. Job fue el hombre más probado. Y su esposa, ¿qué le decía? Reniega a Dios y muérete. Gracias a Dios que mi esposa no me ha dicho nunca eso. Porque cuando yo estaba pasando esas pruebas, de todo pensé. Eso sí fuera tremendo, ¿no? De que uno renegara de Dios, cuestionara a Dios y reclamarle a Dios. No podemos hacerlo. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es glorioso.
Hermanos, es natural que el hombre exterior se va desgastando. Es un proceso de envejecimiento. ¿Sí se nota en mí? No, no se nota. Eso es. No. Me hice un tinte. Ya. Hermanos, Pablo gastó sus energías en el ministerio, tanto por sus esfuerzos como por el ritmo que mantuvo. Él era un misionero que andaba de lugar en lugar. Yo creo que muchas veces él lo hizo a pie, porque no había los medios que existen ahora. Tenía un gran desgaste físico, sin contar con la gran cantidad de azotes y ataques que tuvo de parte de sus enemigos. Y probablemente eso hizo que él envejezca más, porque sí era afectado. Pero aquí hay algo importantísimo que debemos conocer. Mientras el hombre exterior envejece, el interior no envejece. Y se va renovando de día en día. Es lo bueno. Lo de afuera sí envejece. Se ve en todo ya. Pero lo importante es lo que está dentro. Ese ser interno, ese ser almático, se va renovando de día en día. Si tienes 35 o más de 40 años, hermanos, y cuando tú te despiertas, si no te duele nada, estás muerto. Porque es parte del proceso. Pero si te duele algo, estás vivo. Porque dicen por ahí que cuando uno llega a esa edad ya todo va decreciendo. ¿Es verdad o no es verdad? Si es verdad, muy bien, ustedes ya lo saben. Se desgasta uno por los problemas, por las aflicciones, se desgasta de muchas maneras. Pero el hombre interior se renueva día con día. Porque se produce todo esto. ¿Por qué se produce todo esto? Porque Dios nos está preparando para la eternidad. Por eso el hombre interior se va renovando día con día, de gloria en gloria, hasta que se presenta delante de Dios. Amén, hermanos. Eso es la realidad, mis queridos hermanos. Por eso no te asustes si ya te sientes viejito. No, tranquilo. Para morir no hay edad. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es increíble cómo Pablo se expresa y dice, esta leve tribulación. Imagínense, Pablo despreciado por su familia, en su círculo social, él era fariseo de fariseos. Las iglesias que él había fundado lo estaban despreciando, lo estaban desconociendo, lo estaban criticando. Y lo apedraban, lo golpeaban. Habían naufragado. Pero él dice, esto es una leve tribulación momentánea. Y Pablo no está presumiendo, diciendo, ustedes aprendan de mí. No dice para nada. Más bien Pablo dice, todos somos de barro. Todos somos vasos de barro. Y en todos esos vasos, Dios ha hecho morar el mismo tesoro. Esa misma gloria de Dios, la misma sangre nos ha comprado a todos el mismo Salvador. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Eso es lo que somos. Y él dice, comparado con lo que sucedió en la cruz, esto es una leve tribulación momentánea. Hace una comparación. Porque va a venir un nuevo tiempo de gloria futura en mi querida iglesia.
Y no es que te duela, que no te duela. Los sufrimientos sí duelen, hermanos. Pero no te va a destruir. Eso tenlo por seguro. No vamos a ser destruidos porque Dios no lo va a permitir. No es que no se nota. Sí se nota. ¿Se han notado cuando alguien está preocupado, está afligido? Sí se nota, ¿no es cierto?, en el rostro. Pero no se debilita. El hombre interior se va renovando día con día. Y el peso de nuestros problemas no se compara de ninguna forma con la gloria de Dios que nos espera, hermano. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todos esos sufrimientos, todos esos problemas, no se compara con toda esa gloria que está por venir para cada uno de nosotros cuando estemos ante su presencia. Si el día de hoy estás pasando por muchas pruebas, dificultades, que estoy seguro que sí lo estás pasando, pues déjeme decirme, querido hermano o hermana, que todo esto está produciendo un cada vez más excelente peso de gloria. Eso está produciendo, porque eso es lo que producen los problemas, los sufrimientos, cuando hemos decidido seguir a Cristo. Qué tremendo que es Pablo. Verso 18, para culminar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice, hay algo que he visto que no se puede ver. Y él dice, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver las cosas que no se ven? Con fe. ¿Hay alguna otra manera? No lo hay. Con fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos aprender a mirar más allá de lo físico a lo espiritual. Querida iglesia, tú y yo somos vasos de barro, definitivamente. Y hay tres cosas que podemos hacer. Uno, ser un vaso limpio, sin adulterar la palabra de Dios. Dos, ser un vaso vacío para que la gloria de Dios quepa en nosotros. Porque cuando nosotros estamos llenos de uno mismo, podemos decir, es que yo sé esto, yo tengo esto, yo canto, yo danzo, y se toca la guitarra. No hay espacio para Dios, pero sí lo puedes vaciar a ese vaso, ¿sí? Y Pablo dice a los filipenses, dice, por amor de Él he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso hizo Pablo. Pablo era un defensor de la ley. Era un hombre muy preparado, con mucho conocimiento en la ley. Pero él dice, todo eso lo descarto y lo dejo por basura, dice. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y tres, ser un vaso disponible. Yo quiero concluir esta predicación diciéndote, querida iglesia, somos vaso de barro. Tú puedes ser un vaso limpio, un vaso vacío y un vaso disponible. Dios no te va a empujar. Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías contesta, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio alto por predicar el Evangelio de Jesucristo? Ponte de pie, querida iglesia. La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva.
Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.